Abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 13. Carta a los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 13. Amén. Vamos a leer por favor del verso 4 al verso número 12. Del versículo 4 al versículo número 12. ¿Lo tenemos? Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuevamente, mi Dios, estamos delante de tu presencia con el propósito, mi Señor, de aprender tu palabra. Yo te pido en esta hora que tú hables a nuestro corazón. Toma control y dominio, mi Dios, para poder estar delante de ti, Señor, irreprensibles. Limpia mi vida si hemos pecado contra ti, si te hemos ofendido en este día, si hemos hecho lo malo delante de tu presencia. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que sea tu gracia, tu misericordia cayendo sobre mi vida, y de esta manera, mi Dios, poder encontrar en ti esa unidad en espíritu, esa restauración, para que no haya impedimento, Señor mi Dios, en esta noche. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, y te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de mi Dios. Amén y amén. Alabanza al Cordero de Dios. En esta hora, mis amados hermanos, tenemos un pasaje maravilloso. Ya en el jueves anterior dábamos ciertas pautas iniciales de lo acontecido en este maravilloso pasaje de Hechos de 13, verso 4 al 12. De hecho, analizábamos los primeros 3 versículos, donde se decía que luego de que el Espíritu Santo elige en medio de sus hijos, de su cuerpo en sí mismo, envía a 2 para una obra especial, la de ir y predicar el Evangelio a los gentiles. Recordemos que el Espíritu
Espíritu Santo apartó dos para esta obra. El primero de ellos llamado Bernabé, amén, y el segundo llamado Saulo, el que también ahora se da a conocer como el nombre de Pablo. El nombre Pablo, muchos historiadores lo aducen como, otros lo traducen como también llamado el pequeño. No solamente porque ahora, sí, Pablo era en Dios una nueva criatura o un niño espiritual, aun cuando ya con madurez por la palabra y por la unción del Espíritu Santo, pero dicen ciertos historiadores que Pablo, a la verdad, era también bajo de estatura e inclusive de aspecto no tan grato, es decir, que no era simpático en cuanto a rostro, sino un rostro grotesco. Pero más allá de eso, cuando la gracia de Dios recae sobre la vida de alguien que recibe a Cristo, no importa su aspecto, sino lo que Dios hace en el corazón de cada uno de ellos. Dicho esto, mis amados hermanos, vamos por favor y concentrémonos en el verso 4, el cual es motivo de estudio en esta noche. Ellos, es decir, Pablo y también Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, descendieron, recuerden, este puerto a Seleucia. Sí, recuerdo que esto estaba a orillas del mar. Y de allí navegaron ¿hacia dónde? Hacia Chipre. Chipre era una isla, esto también ya lo analizamos. Y llegados a Salamina, que es el puerto de Chipre, anunciaban la palabra de Dios. ¿En dónde? En las sinagogas de los judíos, es decir, en el culto de los judíos. También dice la Escritura, tenían también a Juan como ayudante. Recuerde que esto ya lo analizamos la clase anterior. El Espíritu Santo solamente había escogido a dos para esta obra, a Bernabé y a Pablo o Saulo, pero de Juan nada se había dicho. Pero la Escritura menciona en el versículo número 5 que ellos habían llevado ¿a quién? A Juan. Más adelante sale, mis queridos hermanos, que fue Bernabé quien había motivado, por así decir, llevar a su pariente. Recuerde que Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Amén. Si usted ha estado estudiando seguidamente la palabra, tendrá esto bien claro. Versículo número 6. Ahora bien, dice la palabra, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos. Pafos era en la otra región costera de la isla, pero al otro extremo, hallaron a cierto mago. ¿Sí? Esto también se lo puede traducir como a cierto astrólogo. Mago no solamente se le decía a alguien que practicaba la magia. Usted se acuerda cuando Jesús, ya nacido, a él también le visitaron 3 reyes. Y dice la Escritura que eran 3 reyes magos. Mucha gente asocia, sí, a esto como el ocultismo. Bueno, también se le decían en aquel entonces, en aquella época, magos a los astrólogos, a los que ponían de alguna manera su ciencia en las estrellas. Ahora, ¿esto es malo o esto es bueno? Bueno, analizar las estrellas no es malo. De hecho, los astrólogos se dedican justamente a tener un estudio muy cuidadoso con respecto a las estaciones. Usted sabe en las estaciones en las que vivimos, por medio de la atmósfera, por medio de las estrellas, por medio del sistema solar, por medio de las constelaciones y el universo. Esto es una ciencia que, si bien es cierto, nada tiene que ver con el ocultismo. Muchos brujos utilizan la astrología, eso sí, como herramienta para la magia, y eso es otra cosa. Amén. Así como hay muchos que utilizan la Biblia para exaltar y bendecir a Dios, muchos también utilizan la Biblia para despojar a los incautos de sus bolsillos, tomando ciertos versículos bíblicos, aprovechándose de ellos, dándole una mala interpretación y despilfarrar, por así decir, la gracia que Dios les ha otorgado. Amén. Podríamos decir que la Biblia entonces es buena o es mala. Es buena. Amén. Pero todo depende del uso que usted le quiera dar. Amén. Dicho esto, hago esta aclaración. En el caso del capítulo número 13, versículo número, ¿sí?,
número 6, dice la Escritura que se encontraron con un hombre, el cual tenía varios oficios. Mire, era mago, es decir, era astrólogo. También la Biblia dice que era falso profeta. Era de nacionalidad judía y era llamado también, su nombre, dice ahí, Bar Jesús. Este hombre, mi amado hermano, aparece en el escenario bíblico, no solamente sí, como un trasfondo de maldad. Dice Flavio Josefo que este Bar Jesús estaba asociado con la corte romana en esa región de Chipre. Es decir, que él hasta cierto punto era un aliado estratégico para el procónsul y servía básicamente como lo que se suele dar aquí en nuestra política, que muchas veces los presidentes tienen asesores para que le den instrucciones en cosas que ellos no saben. Bar Jesús, ¿sí? El cual, o Elimas, que significa lo mismo, ¿sí? Este hombre estaba en la corte del procónsul como un asesor de él. Obviamente que su experiencia con la astrología, la magia, obviamente también con sus profecías, pero la Biblia dice que este era un falso profeta. Cuando se habla de un falso profeta, se habla de un mensaje falso de parte de Dios. ¿A quién no le gusta que de pronto Dios use a alguien para que lo bendiga? De hecho, nuestro pueblo busca tales profecías y busca a la gente que le profetiza siempre para bien. ¿Quién de nosotros, estando de pronto en pecado, si alguien le dice de parte de Dios que no importa su pecado, igual Dios lo va a bendecir? Oye, ese profeta recibe aceptación en todo lado, ¿verdad? Pero, amado hermano, sabrá usted que Dios no comparte dicha prosperidad o dicha palabra cuando el hombre vive en pecado. La Escritura más bien es más clara al respecto. Dice la Escritura, si uno se aleja de Dios, si usted va al libro de Deuteronomio, verá cuáles son las consecuencias de la obediencia y también las consecuencias de la desobediencia. Amén. Ahora bien, dicho esto, solamente para aclarar el punto, vuelvo al verso 6. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Verso 7. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Este varón, mi amado hermano, sí, nos menciona la historia, Sergio Paulo, procónsul, allá más o menos por el año 47 o 48 después de Jesucristo. Es decir, mis queridos hermanos, ya había pasado aproximadamente cerca de 13 a 14 años después de la muerte de Cristo. Varón, dice la Biblia, prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Recuerde, Bar Jesús o Elimas, que es lo mismo, había estado en la corte del procónsul Sergio Paulo. Dice la Escritura que él no solamente era, ¿qué cosa? Mago, que no solamente era, ¿qué cosa? Falso profeta, sino también era, ¿qué cosa? Judío. Ahora bien, si bien es cierto, él andaba en un paso o en una vida descarriada, tenía la fe judía. Y obvio que dice la Escritura que al tener falsas profecías, el hombre de alguna manera era religioso. Pero todo cuanto hacía saber al procónsul era para endulzarle las orejas. Esto de alguna manera sí cautivó por mucho tiempo al procónsul. Pero, oh sorpresa, ahora llega a la isla alguien que profesa también hasta cierto punto el judaísmo, pero con un mensaje renovado, con un mensaje diferente. Y estoy hablando exclusivamente ¿de quién? ¿De quién? De Bernabé y de Saulo. La Escritura menciona que el procónsul era un varón, recuerda lo que dice el versículo número 7, un varón prudente. Ese procónsul debió haber asistido a una sinagoga. Y como Bernabé y
Saulo iban a las sinagogas a predicar, este mensaje de la salvación impactó al procónsul, y el procónsul le extiende una invitación a estos dos para poderlos escuchar prácticamente en su casa, en su palacio, de una manera mucho más personal. Ahora bien, ¿de qué manera esto afectó a este hombre llamado Bar Jesús? Recuerde que Bar Jesús tenía engañado al procónsul, y de alguna manera el estrellato lo tenía él para con el procónsul. Pero oh sorpresa, mire lo que va a pasar. Versículo número 7, dice la Biblia, llamando, en la parte final, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Yo estoy seguro que Bar Jesús había tenido parlamenteado al procónsul desde hace mucho tiempo, pero cuando el procónsul escucha la verdadera doctrina, este hombre debió haber quedado encantado del mensaje de Dios. Mucha gente, amado hermano, cuando escucha la palabra de Dios como debe de ser, se enamora de la palabra y busca la palabra, no importa dónde se encuentre, no importa si tiene que viajar, no importa si tiene que caminar. Cuando hay buen alimento espiritual, la gente buscará buen pasto. El procónsul, escuchando a Bernabé y a Saulo, quedó maravillado, y obvio, él debió haber comparado, él debió haber dicho, mira, el mensaje que me da para Jesús, si bien es cierto, me habla de Dios, pero no como lo hacen estos varones. Si bien es cierto, me da profecías, pero, oh, claro, él no sabía que eran falsas. La Biblia dice que él daba falsas profecías, es decir, lo tenía engañado al procónsul. Pero cuando escucha el mensaje de Dios, tal como Dios lo quiere dar a su pueblo, este hombre queda encantado. De ahí la invitación, porque dice la Escritura que él deseaba oír la palabra de Dios. Versículo número 8. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo Bar Jesús? Pero les resistía, dice ahí, Elimas. ¿Qué significa la palabra Elimas? O el término Elimas significa el sabio. Amén. El término Elimas también se lo traduce como el sabio. Sí, diría lo mismo. Pero les resistía el sabio o Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Versículo número 8. Procurando apartar de la fe el procónsul. Amados hermanos, ¿qué pasó cuando fue Bernabé y Saulo al palacete de este hombre llamado Sergio Paulo? Yo me imagino, amado hermano, una gran contienda. Bernabé y Saulo predicándole, diciéndole que en Cristo Jesús hay redención, y Elimas diciéndole eso es mentira, eso es falso. De pronto Bernabé y Saulo diciéndole que Jesús resucitó de los muertos, y este hombre diciendo la resurrección no existe. Es decir, hablando un mensaje totalmente opuesto al que Bernabé y Saulo estaban predicando. ¿Cuánta gente, amado hermano, se levanta muchas veces, sí, en asuntos de predicación, en asuntos de evangelismo, para darle oposición y hasta cierto punto crear conflicto con la sana doctrina? ¿Cuántas veces a usted le ha tocado tocar puertas y usted trae un mensaje, amado hermano, de esperanza, de salvación, y por otra parte hay alguien que se levanta para entorpecer, sí, la sana doctrina? ¿A cuántos le ha pasado que está frente a una persona que está oyendo la palabra, y justo cuando le va a hacer la oración de fe, sale alguien de la misma familia a crear conflicto? Y usted dice, ay, si me hubiera adelantado un minuto más, ya salió esto. Y dice, ¿qué vas a hacer, mujer? No, que estoy escuchando al hermanito, ese es el diablo. Justo en el preciso momento cuando usted está dando, diría yo, la última estocada para que esa vida venga a Cristo, el enemigo se levanta y usa cualquiera para crear oposición y resistencia. Elimas, mi amado hermano, se constituyó en una piedra, sí, de obstáculo para que el evangelio pueda fluir en medio, sí, de la vida de Sergio Paulo. Dice la Biblia en el versículo número 8, pero les resistía Elimas, el mago,
conoce su nombre, procurando apartar de la fe, ¿a quién? Al procónsul. Ahora, ¿qué es lo que va a acontecer? Y me encanta. ¿Qué dice la Biblia? Elimas le resistía, es decir, que él era una oposición. Pero ¿qué hizo Bernabé y Saulo? ¿Qué hicieron? ¿Se dieron por vencidos? ¿Qué hicieron? Tiraron la toalla y dicen, no, aquí ya no regreso, aquí no hay nada más que hacer, mejor me voy. Amado hermano, ellos tomaron una actitud correcta. Y yo creo que es la enseñanza esencial en esta noche. No hay nada o no hay cosa mejor que un cristiano frente a la oposición del reino de las tinieblas que hacerle frente y pelear la buena batalla de la fe. Dice la Biblia, versículo 9, entonces Saulo, amén, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él, ¿qué cosa? Los ojos. ¿Qué hizo la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hizo Saulo? ¿Qué hizo? Primeramente, ¿qué tenía Saulo? Lleno del Espíritu Santo. Primera recomendación, no te pongas a pelear contra las huestes espirituales si el Espíritu de Dios no está en tu vida. Es lo primero. Tú no puedes hacerle frente. Amén. Tú, humanamente, tú no puedes hacerle frente a las huestes espirituales de maldad. Recuerda lo que hemos estudiado también aquí en esta iglesia. No tenemos lucha contra carne y sangre. No, tú no peleas, mi querido hermano, si con tu marido, ni con tu sobrino, ni con tu jefe. Tú peleas con las mismas huestes espirituales del mismo diablo. Y para poder hacerle frente a ese problema, tú tienes que estar, amado hermano, armado con armas espirituales. Amén. Mucha gente pone en práctica su sapiencia personal para poder buscar una salida. Pero déjame decirte que las herramientas humanas no pueden vencer, amado hermano, a nuestro enemigo espiritual. La Biblia menciona que Saulo estaba lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Seguido de esto, dice la Biblia, fijando en él los ojos, es decir, poniéndole atención a esta problemática, le dijo, verso 10, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. ¿Qué más le dijo? ¿Hijo de quién? ¿Por qué? Hijo del diablo, enemigo de toda justicia. No cesarás o no te cansarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Pregunto, ¿qué pasó? ¿Y por qué estas palabras? ¿Qué vio Pablo? ¿Qué vio Saulo? Cuando la Biblia dice que él fijó sus ojos en este Bar Jesús o Elimas, amado hermano, Pablo no estaba viendo a Bar Jesús. Pablo no estaba viendo a Elimas. Pablo no estaba viendo el estuche. Pablo estaba viendo lo que gobernaba en el corazón de ese hombre. Amado hermano, cuando tú tienes un conflicto en tu hogar, con tu esposo, con tu esposa, ve más allá de lo que pueden ver tus ojos. Cuando el problema golpea tu vida utilizando a cualquier persona, no es la persona la que te quiere destruir, es el que está gobernando en esa persona la que te quiere robar la paz. Muchas veces se oye, hermano, llego a mi casa y es el mismo diablo que me está esperando. Y no es la mujer, no es el marido, es el que obra en esa mujer o el que obra en ese varón. Amado hermano, la Biblia menciona que Saulo de Tarso pudo ver realmente contra quién él estaba peleando. El verso número 10 lo dice. Era, amado hermano, aquel que Dios también lo ha hecho conocer como el engañador. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Versículo 10. Hijo del diablo. ¿Por qué?
Jesús utilizó un término similar con los fariseos y los escribas de su tiempo. Sí, haciéndoles notar que ellos no eran hijos de Abraham, sino hijos de Satanás o del diablo. ¿Por qué? Porque las obras del diablo, sí, ellos las hacían. La Escritura, mis queridos hermanos, revela la triste condición del hombre cuando Cristo no lo está gobernando. Cuando Cristo no está en la vida, sí, de un creyente, mi querido hermano, tenemos otro dueño. Y ese dueño ya no es Dios, ese dueño es Satanás. Un hombre que no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Así de sencillo. Si no anda en la verdad de Dios, anda en el engaño y en la mentira de Satanás. Por más que usted diga que anda a medias buscando de Dios, por más que usted quiera autoconsolarse diciendo, bueno, yo creo que no soy ni tan santo, ni tan diablo tampoco. Amado hermano, o somos de Dios, o somos del adversario. O nos definimos como hijos del Altísimo, o como hijos de Satanás. Amados, usted tiene que entender, tal cual como la palabra lo dice en el versículo número 10, que este hombre fue considerado, obviamente por lo que tenía en su corazón, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ven por favor conmigo a la Escritura y veamos qué más tiene que decirnos el Señor. Conmigo la Escritura. En la carta de Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Segunda carta de Timoteo, capítulo número 3. Mira lo que nos dice el Señor. Versículo 10 al 13. ¿Cuál era la condición de este hombre? ¿Y por qué Pablo lo calificó tan duramente? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso número 10 al 13. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, eso significa grandeza en el ánimo, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Verso 13, y aquí quiero llegar. Mas los malos hombres, ¿qué dice ahí? Y los engañadores irán de mal en peor. Y mire, engañando, ¿qué es lo que hacía Elimas? ¿Engañaba a quién? Al procónsul. ¿Qué dice? Engañando y siendo, ¿qué dice? Siendo engañados. Pero persiste tú, hablándole a Timoteo, en
aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué hacía este hombre? No solamente que engañaba, sino que él también, ¿qué dice la Biblia? Vivía engañado. Cuando usted viene a Hechos capítulo 13, ¿qué dice el apóstol Pablo en el verso 10? ¡Oh, lleno de qué! De todo engaño y de toda maldad. Y eso lo califica y lo enmarca como un hijo del diablo. Versículo número 11. ¿Qué concluye esta confrontación? ¿En qué concluye? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. ¿Y qué le dice? Y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Mi pregunta, ¿por qué Pablo o Saulo da esta sentencia? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hizo Pablo? ¿Cuál fue la intención de dar este castigo en particular, pronunciado por su boca? Ahora, recuerde algo, Saulo o Pablo sabía perfectamente que la autoridad que él habría obviamente hablado de su boca tenía respaldo de Dios. Recuerde que el Señor dice que en su nombre, ¿verdad? ¿Qué no bajaremos? ¿Ah? ¿Qué no bajaremos? En mi nombre, ¿qué dice la Biblia? Echarán fuera demonios, ¿qué más? ¿Verdad? Orarán por los enfermos, estos sanarán, y si viviéramos cosas mortíferas, no nos hará daño. Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo Pablo? Dando esta sentencia sobre este varón. Hizo algo similar a lo que a él le pasó. Recuerde que también Saulo, cuando era perseguidor de la iglesia, también todo lo que hacía, lo hacía por engaño. Él pensaba que él tenía el respaldo de Dios para hacer toda cuanta persecución, ¿verdad? Sí, era dada por medio de su mano. Pero Dios le resistió por medio de Jesús, y cuando lo confrontó camino a Damasco, ¿qué le pasó? ¿Qué quedó? Quedó ciego. ¿Y por cuánto tiempo quedó ciego? Por un lapso de tiempo. ¿Qué es lo que trata de hacer Pablo con este varón? Darle una sentencia o un castigo similar al que él experimentó. ¿Para qué? Para ver si este hombre recapacitaba y volvía, obviamente, ¿a qué cosa? Se volvía al Dios vivo. Mire lo que dice la Biblia. Versículo número 11. Serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. ¿Qué es lo que Pablo quiere hacer? Si darle una oportunidad como él también la tuvo. Darle a él la oportunidad de que en su ceguera, cuando él pueda ver, no solamente pueda ver por medio de sus ojos naturales, sino que también pueda ver por medio de sus ojos espirituales. A veces es necesario, mis queridos hermanos, que llegue la dificultad, que llegue la prueba, que llegue la enfermedad, que llegue el castigo para poder enmendar nuestras vidas. A veces cuando el hombre se conduce, yo diría que con una línea de seguridad o de estabilidad, el hombre no busca de Dios. El hombre se mantiene en su pecado. ¿Cuánta gente cuando todavía no experimenta la enfermedad? ¿Cuánta gente cuando todavía no experimenta el dolor se mantiene, amado hermano, en su dureza? Usted le predica, le entra por un oído y le sale por el otro. Cuando a la gente no le falta la comida, cuando no le falta la salud, usted le predica y esa persona se mantiene inalterable. Dice, déjeme buscar así nomás de Dios, que así estoy bien. Pero cuando Dios toca el pan de la mesa, cuando Dios toca la salud, cuando Dios toca la finanza, cuando Dios toca los hijos, toca el hogar, ese hombre está desesperado queriendo buscar auxilio en ese Dios que menospreció. Y ahí reacciona, y ahí despierta, y ahí dice, ay, qué equivocado que estaba. Ahí puede realmente testificar diciendo, es verdad que yo estaba en una necedad. ¿Quiere ver un caso similar? Venga por favor conmigo.
al libro de Daniel. Carta de Daniel. En el capítulo número 4 nos dice el Señor. Daniel capítulo 4, verso 1 en adelante. Mira lo que nos dice el Señor. ¿Lo tiene? Nabucodonosor, mire cómo se presenta: rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. ¿A quién va dirigida esta carta o ese pasaje? A todo, sí, a todo el mundo. Paz o sea multiplicada. Verso 2. Y escuchen esto con detenimiento. Conviene, óigalo bien, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo, ¿qué dice ahí?, ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Hasta ahí llega las palabras de Nabucodonosor referente a la grandeza y a la maravillosa, diría yo, mano de poder de nuestro Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo así este rey le da tanto honor y tanta gloria a ese Dios? Por una causa. ¿Qué causa es esa? Mire lo que dice el verso 4. Yo, Nabucodonosor, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo estaba en casa? ¿Qué venimos hablando? Cuando uno está tranquilo, quiere buscar de Dios. No, hermano. Cuando uno está en paz, quiere buscar de Dios, quiere venir a la iglesia. No. Dice ahí, estaba tranquilo en mi casa. ¿Y qué más estaba haciendo en la casa? Y floreciente en mi palacio. Cuando la gente le va bien en el negocio, cuando en la casa no hace falta nada, la gente no busca de Dios, hermano. Cuando la gente no tiene problemas, trata de vivir, amado hermano, una vida light. ¿Por qué? Porque como no tiene la urgencia, no tiene la necesidad, no tiene el problema, ¿verdad? Esa persona está confiada en que como se está viviendo, está bien, y Dios no debe de estar en su agenda. Pero oh sorpresa, mira lo que dice el Señor. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, a las imaginaciones y visiones de mi cabeza me perturbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. ¿Quiénes vinieron para auxiliarlo? Magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les dije el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, es decir, el profeta Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Es decir, ese Dios no era el Dios Jehová de los ejércitos, era el Dios pagano. ¿De quién? De él. Así se llamaba, Belsasar. Verso número 8. Conté delante de él el sueño diciendo,
Belsasar, recuerde que es Daniel, jefe de los magos. ¿Cómo lo tenía él? ¿Como jefe de qué? De los magos. Ya que entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Verso número 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje, es decir, sus ramas, eran hermosos y su fruto abundante. ¿Qué más dice la Escritura? ¿Ah? Y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Recuerde que esta era la visión que había tenido el rey. Verso número 3. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol, cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Es decir, como que le atornillan el tronco en la tierra para que nadie lo mueva. Versículo 15. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Verso 18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. ¿Larga o corta el pasaje? Largo, seguro, más larga la novela que usted ve, ¿recuerda? Verso 19, y esto recién empieza. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito. ¿Cuánto tiempo? Casi 1 hora. Y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y le dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y le dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que
y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor, el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiera. Ahora bien, recuerde el texto original. El hombre por naturaleza no busca de Dios. ¿Cómo andaba este rey en su palacio? Tranquilo, dice la Biblia. Recuerde, Daniel capítulo 4, versículo número 4. Estaba tranquilo en mi casa y floreciente. Entonces, le viene el sueño, lo turba. Ahora manda a llamar a Daniel. Daniel le da la interpretación y le dice que va a venir desgracia. ¿Pero por qué causa? Porque obviamente la gloria que él estaba teniendo en la tierra, sí, se le estaba llegando ¿hasta dónde? Hasta la cabeza. Y pensaba que lo que él tenía o lo que él había llegado a tener era por su mano, olvidándose que era de parte de Dios. Aún el diablo reconoce esta herencia. Cuando el diablo le dice a Jesús en el desierto que si lo adorara, si le habría de entregar los reinos de la tierra, el diablo reconoció que él lo podía hacer porque a él le habían sido concedidos. Aún Satanás, para poder dar algo, tiene que recibir autorización de parte de Dios. Si tú vas bien en tu negocio es porque Dios te ha bendecido. Pero si tú te rebelas contra Dios, así como Dios te ha dado la facultad de hacer las riquezas, Dios puede entorpecerte y aún lo que es de alguna manera ya ganado, lo puedes perder también. ¿Cuánta gente dice, hermano, si ya el negocio estaba amarrado? Todo estaba listo y en el último momento se me hace agua. ¿Se ha escuchado a veces eso? Hermano, ya es seguro para mí el puesto. Tenía hasta la firma. Ya estaba recomendado. Hasta el uniforme me lo dieron. Todo es que me presenté y me votaron. Amado, es que cuando el hombre confía en sus propias fuerzas se olvida de Dios. Y el hombre en su comodidad no busca a Dios. El hombre en su comodidad más bien se aleja de ese Dios. Elimas, o llamado Belsasar, amado hermano, sí, gozaba de dinero, gozaba de renombre, estaba en la corte del procónsul. Y lo que era mejor, gozaba inclusive de mayor influencia que cualquier otro en toda la isla de Chipre. La Biblia dice que él mantenía engañado al procónsul. Todo lo que era, sí, del que venía de parte de este mago, era ley para el procónsul. Si él le decía, tira de cabeza, el procónsul tiraba de cabeza. Si él le decía, invierte aquí, él invertía ahí. Y si había que llevar, él llevaba también. La Biblia dice, mis amados hermanos, que este rey, en el caso de esta lectura bíblica, este rey se olvidó de la interpretación del sueño. Y al poco tiempo, la Biblia, para que la termine de leer en su casa, al poco tiempo, cuando él salió al patio de su palacio, viendo el reino, recuerde que en Babilonia había una de las grandes 7 maravillas del mundo, que eran los jardines colgantes. Una especie de ciudadela donde él se había dado el ingenio de que toda una ciudadela entera, sí, fuera adornada por grandes flores, por grandes frutos. Sí, todo esto venía desde las terrazas hacia el suelo. Toda la villa que él había construido, esa ciudadela, sí, era, amado hermano, prácticamente saturada de todo árbol precioso. Era una ciudad maravillosa. Cuando este rey salió a su balcón, miró toda la gran
su mente fue trastornada y fue convertido en un animal. Por eso es que en Daniel capítulo 4, él declara, recuerden que él está dando testimonio diciendo, conviene que yo diga esto, que hay un solo rey y un solo Dios, el Dios altísimo. Elimas había no solamente vivido él en el engaño, sino que había engañado también a muchos. Versículo Hechos capítulo 13, versículo número 11. Pablo, dándose cuenta de dónde había salido todo esto, obviamente del mismo diablo, le dice, he aquí la mano del Señor está contra ti. Si tú no estás con Jesús, estás contra Jesús. Amén. Y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. ¿Qué pasó frente a esa sentencia? Bien dice la palabra para sus hijos, que todo lo que ataremos en esta tierra será atado allá en el cielo. Amén. Eso se cumple en los hijos de Dios. Lo que tú confiesas en obediencia aquí en la tierra también se ejecuta en el cielo. Si tú aquí, amado hermano, en el nombre de Jesús, si tú vives obedientemente, si vives conforme al evangelio de Dios y en santidad, amado hermano, si tú aquí reprendes la enfermedad, amado hermano, allá en el cielo se desata una guerra contra el enemigo, amado hermano, y él te da la victoria sobre esa enfermedad. Amén. Aleluya. Versículo número 11. E inmediatamente cayeron sobre él. Dos cosas cayeron sobre él. Y son dos cosas que están bien remarcadas. Primeramente, ¿qué cayó? Cayeron sobre él oscuridad. Y dice ahí, y tinieblas. Dos aspectos. Usted dice, ¿no es lo mismo, hermano? No, no es lo mismo. Primeramente cayó oscuridad, es decir, que primeramente dejó de ¿qué? De ver. Segundo, cayeron tinieblas sobre él, es decir, que su mente, amado hermano, sí, claudicó. Su mente prácticamente se entenebreció. Toda sabiduría la perdió. Todo privilegio de astrología se turbó. Lo que para él era razón, ahora era locura. Todo en su vida se turbó. Es decir, que ya de él no había consejo, ya de él no venía palabra de sabiduría. No solamente quedó ciego, sino que inclusive quedó en la miseria también. Ya no era alguien de fiar, ya no era alguien de confiar. Amado hermano, muchas veces uno como creyente yo diría que forma estrategia o alianza con gente que anda en oscuridad y tinieblas. Cristianos que le piden consejo, en vez de buscar consejo divino o buscar un consejo de parte de un siervo o una sierva de Dios, prefiere ir donde el mangajo, donde su compañero borracho, a pedirle a él
versículo 12. Esto trajo un gran fruto. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué dice? Creyó, maravillado de qué cosa, del milagro. ¿De qué quedó maravillado? De la doctrina del Señor. La palabra, amado hermano. Un cristiano no se mueve por milagros. Un cristiano se mueve por la palabra. No se mueve por, amado hermano, por manifestaciones. Se mueve por la palabra. Porque, amado hermano, la palabra, dice la Escritura, es la profecía más clara que tenemos. Ella es inspirada por Dios. Ella es la más segura. Ella nunca te hará claudicar. Confía en esa palabra y tu vida será prosperada. Obedécela y vivirás eternamente. Te lo aseguro. Cristo mismo la firma con su sangre preciosa. Oremos al Dios del cielo en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, como el procónsul creyó a la doctrina, permite que los que han venido en esta noche crean también a la doctrina, no al carisma del predicador, no al énfasis, mi Dios, de los milagros o de las manifestaciones espirituales. Estas cosas son buenas, pero tu palabra es mejor. Que tu pueblo aprenda, mi Dios, a ser guiado por la palabra. Y que el Espíritu Santo certifique en ellos todo don y toda manifestación, Señor. Espíritu Santo, si te hemos ofendido, si hemos buscado refugio en hombres o mujeres de tiniebla, Padre, nos arrepentimos en esta hora. Desechamos todo consejo humano, todo consejo que no ha venido del Padre de las luces, que lo eres tú, mi Dios. Ayúdame a confiar en ti ciegamente, Padre, porque tú me guiarás por el camino de la vida, por la senda de la justicia, y esa la encuentro en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta hora. Alabanza al Dios del cielo.